Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Bueno, damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y podemos decir, tenemos un nuevo domingo donde tenemos la oportunidad de compartir de la palabra de Dios. Amén. Creo que uno de los momentos que para mí son más hermosos es justamente cuando estamos escudriñando la Escritura, escudriñando la palabra del Señor. Un motivo de bendición poder hacerlo y que su palabra también pueda hablar a nuestra vida. Quiero invitarlos cariñosamente a iniciar esta escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos, por supuesto, hoy día una hermosa enseñanza que vamos a poder escudriñar, vamos a poder compartir juntos, y quiero invitarlo a que usted lo haga. Si usted tiene su Biblia en su mano, allí quizás, ¿cierto?, junto conmigo podamos ir escudriñando esta mañana la palabra del Señor, que pueda producir a nuestra vida un bien y una bendición importante. Vamos a orar. Le invito a que oremos al Señor, que podamos comenzar colocando, ¿cierto?, nuestra vida, todo nuestro ser en la presencia del Señor, para que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dirija. Le invito que oremos todos al Señor. Amantísimo Dios, le damos las gracias esta mañana por concedernos el privilegio, la honra de poder estar ante sus plantas y dar gracias, Señor, por todo su amor, por todas sus bondades, por todas sus misericordias que han bendecido mi vida, mi alma, y especialmente en este día, Señor, rogando que usted pueda, a través de su preciosa y santa palabra, Señor, enseñarnos. Hemos venido como discípulos, Señor, ante su presencia. Permita usted, Señor, en esta hora, Dios mío, darnos a entender y comprender a través de su Santo Espíritu, Señor, el contenido, Señor, de esta su palabra, y que ella nos edifique como siempre. Gracias le damos, oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que están congregándose, que están, Señor, conectándose. Permita que su pueblo se pueda reunir, se pueda congregar para poder escuchar, para poder oír, Señor, su preciosa palabra. Limpie este vaso, Señor. Permita que sea un vaso que esté dispuesto en sus manos para su gloria, Señor, conforme a la multitud de sus misericordias. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán, Señor, hoy día reunidos en sus hogares, Señor, orando para que usted les bendiga, les guarde, les revista de toda gracia, Señor, y que en este día podamos estar unidos, unánimes, Señor, alabando y glorificando su santo nombre. Le doy las gracias, Padre Celestial, y le ruego todas estas bondades y misericordias en el nombre glorioso de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, un cariñoso saludo a nuestros hermanos que ya están conectados, nuestra hermana Yexenia Cancino, nuestra amada pastora, también desde allá, desde España, ¿cierto?, nuestro hermano Gary Arce. Señor le bendiga en grande manera, un siervo de Dios también allí, trabajando en la obra del Señor. También el Señor les bendiga en grande manera. Un saludo cariñoso para todos ellos, ¿cierto? Nuestra hermana Elena también de Bollenar, junto a su esposo, ¿cierto?, el cual el Señor les bendiga mucho, y bienvenido a la escuela dominical, que permita el Señor en esta mañana que pueda ser motivo de grande bendición. Bien, no pudimos tener escuela dominical el domingo pasado porque veníamos saliendo de nuestra conferencia, que gracias al Señor pudimos realizar maravillosamente. Tuvimos una conferencia muy hermosa, online por supuesto, pero nos reunimos junto de acá de la región metropolitana, junto al pastor Osvaldo Bobadilla, ¿cierto? Y transmitimos desde allá, desde Radio Nueva Vida. Es una nueva radio que comienza dentro del seno de nuestra misión, desde la localidad, ¿cierto?, de María Pinto, Chorombo, y allí tuvimos la oportunidad de tener una hermosa
conferencia y también, por supuesto, la inauguración de esta nueva radio, junto a Radio Belén, que también, ¿cierto?, transmite desde allá, desde la ciudad de Curicó, donde también, ¿cierto?, allí se anexa nuestro pastor de Rauco, y en fin, y así se va dando esta oportunidad y esta bendición de que los pastores que tienen esta inquietud, esta bendición de poder transmitir, ¿cierto? Nosotros, por supuesto, tenemos la bendición también de hacerlo desde nuestro hogar, más bien el culto, que es para mí lo más importante, transmitir la palabra de Dios, y también lo hemos podido hacer durante estos días, a excepción del domingo, que como le digo, veníamos saliendo de la escuela, perdón, de la conferencia. Bien, lo importante es que ahora podamos evocarnos un poquito a la palabra del Señor. Es un pasaje que podríamos decir el apóstol Pedro, como Judas, como Juan, como Santiago, ¿cierto?, que son inspirados por Dios, tocan el tema, ¿cierto?, de aquellos hombres que, o mujeres también, que son, como bien lo dice la palabra del Señor, falsos maestros, como en el antiguo tiempo hubieron, dice, falsos profetas. Así también, en este tiempo ha habido también falsos instrumentos del diablo que engañando, que turbando y que llevando muchas veces, ¿cierto?, al error, han ido o han querido en alguna manera, ¿cierto?, llevar a la iglesia al camino errado. Hay un pasaje que es muy importante aquí y que habla con respecto a Balaam. Ya hablábamos nosotros en una escuela pasada con respecto a la doctrina de Balaam. Y está ahí en el libro Apocalipsis, ¿cierto? ¿Y cuál fue la doctrina de Balaam? Balaam, al ver que Dios no maldijo al pueblo de Israel, entonces dice que Balaam le enseñó a Barak o estableció esta doctrina de que la forma de poder hacer que Dios en alguna manera se apartara de este pueblo era que el pueblo se apartara de Dios. Y para eso les enseñó, diciéndole, bueno, hagan que los hijos de Israel tomen mujeres de las naciones y con esto, ¿cierto?, entre la idolatría en el pueblo de Israel, y esto hará que también al apartarse de Dios, Dios también se aparte de ellos. Esa es una doctrina diabólica, vale decir, es la doctrina que el diablo ha ocupado desde siempre para desviar a los hijos de Dios, apartarlos de la verdad, apartarlos, ¿cierto?, del camino que el Señor nos ha trazado, llevándolo a filosofía y a doctrina erradas. Ahora, el apóstol Pedro es muy claro por el Espíritu Santo cuando se refiere a estos hombres. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vale decir, como dice el apóstol Pablo en la carta a los hermanos en Corintios, ¿cierto? Ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Vale decir, tuvieron el conocimiento del Señor Jesucristo en su vida, recibieron a Cristo en su corazón, fue manifestado también, ¿cierto?, una obra de salvación, pero luego se volvieron atrás. Así dice la Escritura. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. No se olvide que el Señor nos enseñó, ¿cierto?, a través de su palabra, que cuando en el corazón del hombre, ¿cierto?, en la vida del ser humano, el Señor echa fuera aquellos demonios, dice luego estos vagan por lugares secos y tomando otros peores que él, bien, y entran en la casa. ¿Por qué? Porque si bien la casa está limpia, pero está vacía. Así también dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿Por qué? Porque hay mayor
condenación para aquellos que, conociendo el camino de justicia, se volvieron atrás, que para aquel que quizá nunca lo conoció y que también, ¿cierto?, hay un juicio sobre su vida, pero será más tolerable ese juicio que el juicio de aquel que, habiendo conocido la verdad, se volvió de ella. Como bien dice, conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Gloria al Señor. ¿Cuál fue ese santo mandamiento, cierto, que le ha sido dado? Bueno, el Señor dice en su palabra que los mandamientos se resumen en dos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento, cierto, de fe que ha sido dado en el corazón de los hombres, en el corazón de aquellas mujeres que han recibido a Cristo en su corazón. Ahora dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y aquí el apóstol, cierto, por la inspiración del Señor, es firme, fuerte en lo que él dice. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué terrible, ¿no? Cómo poder, a través, como lo expresa la palabra del Señor, Dios mira a estos hombres, Dios mira a estas mujeres que se han vuelto del Señor. Dios nos libre, estar firme, constante, ¿cierto?, hasta el día en que el Señor Jesucristo nos llame. Amén. Porque tenemos, ¿cierto?, como bien dice el Espíritu Santo en su palabra, porque son tiempos peligrosos, vale decir. Señor. Hay hoy día una cantidad de falsas religiones, una cantidad de falsas iglesias, con, podríamos decir, filosofías, ¿cierto?, y doctrinas, muchas veces, ¿cierto?, diabólicas, satánicas, apóstatas de la verdadera fe, y que llevan a muchos al engaño, al error, y que por supuesto es necesario que nosotros tengamos que descubrir estas cosas. ¿Para qué? Para que no seamos también turbados. Ahora, el Espíritu Santo dice a través de Juan que la unción misma, el Espíritu Santo que mora en la iglesia, nos guiará siempre a toda verdad y toda justicia. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre puede tener mucho conocimiento, pero el conocimiento a veces lo envanece? Porque si bien puede tener conocimiento, pero le falta lo más importante, le falta el Espíritu de Dios. Es el Señor el que por su Santo Espíritu debe morar en nuestros corazones. Había un antiguo dicho en la iglesia y que quizá, bueno, muchas veces fue criticado, porque tal vez en alguna manera no se entendió bien lo que quería decir aquellos hermanos antiguos. Los hermanos antiguos, cuando quizá en alguna forma hablaban estas cosas, decían: hermano, la letra mata, más el espíritu da vida. Así es, ¿cierto? Señor. No se haga tan cabezón. Amén. ¿Qué es lo que quería decir con esto? ¿Que no escudriñáramos la escritura? No, no se trataba de eso, yo creo. ¿De que no fuéramos a la palabra de Dios? No, porque la palabra de Dios se queremos escudriñar. Sino que muchos se envanecen en su conocimiento. Es un día, o es hoy día lo que nosotros vemos dentro de la iglesia. Mucho conocimiento de la palabra de Dios. Podríamos decir que hoy día abunda el conocimiento de las escrituras, de la palabra, de grandes sermones, de grandes mensajes, ¿cierto?, llenos de mucha labia. Pero ¿qué es lo que más importa? ¿El conocimiento, podríamos decir, la labia? ¿O lo importante es que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios pueda usarnos, pueda ocuparnos, a lo mejor hasta con palabras simples? ¿Cuántas veces vemos dentro de la iglesia verdaderos cabezones que con la Biblia en mano van criticando, van colando el mensaje que está dando muchas veces el predicador? En la antigüedad, ¿cierto?, se nos enseñó dejar pasar lo que nos sirve y tomar lo que sirve. Cuando nosotros venimos en el Señor, sabemos que la palabra de Dios nos sirve. Ahora, si hay alguna cosa humana y usted ve que eso no le sirve, déjelo pasar, pero tome la palabra del Señor. Y eso es importante, porque estos cabezones, ¿cierto?, estos que quisieron o se creyeron llenarse de conocimiento, dice la Escritura, sensuales, carnales, perdieron lo más importante, perdieron el Espíritu.
Y si hay algo importante en la vida de la iglesia, es que el Espíritu Santo de Dios la guíe y que more en nuestros corazones. Lo demás, le vuelvo a insistir, adorno. Así es, El adorno puede ser, ¿cierto?, parte de la iglesia, pero el adorno es adorno. así Lo es, importante Señor. es lo esencial. Amén. Amén. No que solamente tengamos un adorno o una chapa de cristiano, sino que verdaderamente haya en nosotros un carácter de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar, por sobre todas las cosas, mi hermano, buscar Amén. que Dios nos pueda ir dando de su Espíritu. Bendito Nacer mi Dios. de nuevo. Amén. Es algo importante, vital en la vida del hombre y de la mujer. Sí, sí. Luego de tocar un poco lo que fue la escuela dominical pasada, perdón, el Espíritu Santo nos trae a esta lección, que hoy día se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7, y luego, ¿cierto?, el texto audio o texto sagrado se encuentra en Judas 18 y 19, versos 18 y 19. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que provienen del agua, y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese es el texto. Y Judas 18-19 dice así su palabra. Vamos a leer estos dos versos. Amén. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Así Gloria es, sea al Señor. Señor. Estos son los carnales, que no tienen el Espíritu de Dios. O sea, el diablo también conoce la palabra del Señor. Amén. Como bien dice la Escritura, el diablo se viste de ángel de luz y sus ministros, ¿cierto?, con un ropaje de justicia. Ahora, ¿tienen conocimiento? Sí, el diablo conoce la palabra, pero no tiene el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos saber discernir. Por eso dice Juan en el capítulo 4, ¿cierto?, discernir los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y eso es importante. Estos sensuales, dice, ¿cierto?, Judas, estos carnales, los cuales no tienen el Espíritu de Dios. Y esa es la diferencia. Alabados al Señor. Puede que nuestra iglesia sea muy sencilla, hermano, modesta, Sí, Señor. templos a lo mejor que no tienen gran apariencia, pero lo importante no es el templo, la estructura, lo importante no es ninguna de estas cosas. No. Son un adorno, sí, bonito, hermoso, maravilloso, pero lo importante es que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Dios nos ayude, ¿cierto? El Espíritu Santo no es solo la manifestación, la danza, las lenguas, las manifestaciones que el Señor pueda dar dentro de la iglesia. Esos son dones del Espíritu. Una iglesia espiritual es una iglesia madura en el Señor, una Amén. iglesia que está bien basada en la fe, ¿cierto? Una iglesia que viene en tormenta y esa iglesia permanece firme en Cristo, ¿cierto? Bendito mi Y que Dios. tiene, ¿cierto?, su fundamento en Jesucristo nuestro Señor, y de este fundamento no se mueve. Entonces dice así el Señor: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Aquí el apóstol Pedro, ¿cierto?, detalla que hay una primera carta que ya hemos podido estudiar, y esta es la segunda carta que el apóstol Pedro dirige, ¿cierto?, a los expatriados, a aquellos hermanos que están en la dispersión,
que han salido, ¿cierto?, por causa de la persecución que ha venido sobre ellos y se han esparcido a través de todo el imperio romano de aquel tiempo, llevando el mensaje, llevando la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro les escribe, ¿cierto?, alentándole, llevándolos a entender que es necesario pasar por diversas pruebas, pero también fundamenta una parte muy importante con respecto, ¿cierto?, a los falsos profetas, a los falsos enseñadores, a los falsos maestros, para que la iglesia en este aspecto no esté desapercibida, sino que todo lo contrario pueda estar muy apercibida en el Señor. Así que en ambas dice, despierto con exhortación. La palabra, ¿cierto?, redarguye, reprende, exhorta. Así dice la Escritura. Qué importante que seamos exhortados de parte del Señor. Primero, para que estemos vigilantes. Yo creo que eso es la gran, podríamos decir, lo profundo o la importancia de ser exhortados. Es que estemos velando, es que la iglesia no se duerma, es que la iglesia tenga, ¿cierto?, el conocimiento necesario de parte del Señor, pero que también esté viva en el Espíritu, esté velando. Por eso os exhorto, gloria sea al Señor. Es necesario que la iglesia sea exhortada en estos tiempos, porque, como vuelvo a insistir, vivimos tiempos peligrosos y es necesario que la iglesia en el Señor reciba la exhortación que es necesaria dentro de nuestra vida, a velar, porque muchos se van quedando, ¿no? Y van de repente, ¿cierto?, colocando el oído a fábulas artificiosas, como dice el apóstol, a cuentos, a filosofía, ¿cierto? Escuchan evangelios que al oído parecen muy hermosos, muy bonitos. Y por ahí de repente escuché a alguien decir, a mí que me gusta predicar, me gusta como predica el pastor Dante Gebel, decían. Y yo le pregunté, ¿y usted ha escuchado, hermano, lo que predica Dante Gebel? De partida le dije yo, es una persona que se burla de la iglesia pentecostal. Y usted es pentecostal, se burla de usted. Es un burlador. Y usted le agrada, le gusta. ¿Por qué? Porque le gusta cómo habla, le gusta, ¿cierto?, el carisma que tiene. Pero no analiza lo que está diciendo. Y eso es importante. ¿Ah? ¿Cuántos hermanos de repente se quedan muchas veces ahí, ¿cierto?, pegados en el internet o en la radio, escuchando predicadores que ni siquiera usted les conoce la vida? Usted no sabe qué testimonio tienen. Dios nos bendiga. Quizás su pastor no tenga el carisma para predicar de esa manera, pero usted conoce la vida de su pastor, que es un hombre que, ¿cierto?, junto a su esposa, están entregando, ¿cierto?, su vida al Señor. Y que tiene testimonio, y eso es muy importante, Dios nos bendiga, y que tiene una doctrina, ¿cierto?, quizás a lo mejor no es de grandes conocimientos, pero tiene una doctrina bendita, una doctrina gloriosa, ¿cierto?, que le ha llevado a conocer a Jesucristo y a amarlo de todo corazón. Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar. Entonces el apóstol dice, es necesario que exhorte vuestro limpio entendimiento. Esta palabra podríamos nosotros, ¿cierto?, traducirla como sincero entendimiento. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿cierto?, está hablando de que debe haber una sinceridad, un limpio entendimiento en las cosas de Dios. Y exhorto, dice el Espíritu Santo a través de Pedro, este sentimiento, este limpio entendimiento, este sincero entendimiento que hay en ustedes. Gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para que tengáis memoria, en primer lugar, de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, que es necesario que recordemos, como bien dice el apóstol Pedro, es necesario que les recuerde, dice, como está escrito, ¿cierto?, a través del mismo apóstol que escribe, ¿cierto? Y para vosotros, dice, es seguro de que os vuelva nuevamente a recordar. Amén. Dice, sabiendo que en breve voy a abandonar el cuerpo, dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
es frágil la memoria, es frágil muchas veces el entendimiento que nosotros muchas veces podamos tener. Por eso que es necesario que el Señor siempre nos esté repitiendo y nos esté hablando de su palabra. Porque es como dice el apóstol Pablo, es como el hombre que considera su rostro, ¿cierto?, en el espejo y luego, ¿cierto?, se va y se olvida de cómo es. Eso es lo que pasa. Alabado sea el Señor. Así también la mente, ¿cierto?, y el entendimiento, es necesario que el Espíritu Santo siempre nos esté exhortando. Por eso que a veces dirán, pero si este mensaje yo ya lo he escuchado ¿cuántas veces? Bueno, quizás lo escuchó 100 veces, pero la 101 va a ser un mensaje distinto, diferente, porque Dios siempre nos habla diferente, siempre habla algo nuevo. Y si tiene el Señor que volver a recordarnos nuevamente, ¿cierto?, la palabra, la enseñanza, la doctrina, exhortarnos, es necesario. El Espíritu Santo lo entiende, que nosotros a veces somos frágiles y nos olvidadizos muchas veces de las cosas espirituales. A veces el hombre está tan imbuido, ¿cierto?, la mujer, en todas sus cosas ensimismado, y es necesario que la palabra lo exhorte y lo vuelva nuevamente, ¿cierto?, podríamos decir, a un camino de búsqueda, a un camino donde realmente nos tomemos y nos aferremos firmemente de la palabra del Señor. No se olvide que también entra la insensibilidad en la vida de la iglesia, en la vida de aquellos, ¿cierto?, que han sido alcanzados y se ponen insensibles, ¿cierto?, los cuales realmente la palabra de Dios ya deja de tocar su vida. ¿Por qué? Porque han perdido la presencia, la gloria del Espíritu Santo en su vida. Así que el apóstol Pedro dice, es necesario, ¿cierto?, que les recordemos, primero, tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por el Antiguo Testamento. Vale decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿cierto?, son necesarios. Por eso que no podemos concebir de repente una iglesia que se base solo en el Nuevo Testamento, o un predicador que solo predique del Nuevo Testamento. La palabra de Dios es completa. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo y el Nuevo Testamento, ¿cierto?, da testimonio de que Cristo viene. Gloria al Señor. Por tanto, es necesario que nosotros podamos, ¿cierto?, mirar toda la palabra como está escrito, exhortando vuestro entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Y aquí hay algo muy importante. No dice y dado por mí, dice Pedro, que es apóstol, sino que Pedro se coloca en la misma condición que el resto de los apóstoles. Dado por vuestros apóstoles. O sea, está diciendo, todos estamos hablando de la misma manera. El Espíritu Santo es el que habla por nosotros. No es que uno tenga un mensaje más revelado que el otro, o un mensaje, podríamos decir, o el único mensaje y el otro no lo tiene. Todos vuestros apóstoles estamos en la misma dirección. Aún más, el mismo apóstol Pedro reconoce que el apóstol Pablo, ¿cierto?, es parte de ese apostolado. Ahí en el capítulo, en el verso 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen. Amén. Dando a entender que también el Espíritu Santo habla por el apóstol Pablo, reconociendo también el ministerio, el apostolado que está sobre este siervo de Dios. Alabado sea el Señor. Así que ahí hay algo muy importante. Amén. No hablamos conforme a nuestra doctrina, sino que la doctrina que el Señor en su grande amor nos ha dado. Amén. Es el Espíritu Santo el que debe hablar a nuestra vida, tomar el instrumento, tomar a los pastores, siervos de Dios, a nuestros hermanos y hermanas, para que sean usados. Por eso, tan importante, hermano, es tener, ¿cierto?, un tiempo de oración y un tiempo de comunión con el Señor, también para poder tomar, ¿cierto?, y poder ser usado en la misericordia del Señor. Dice, sabiendo primero esto,
que en los postreros días, y está hablando de estos días, vendrán burladores, como dice Judas, ¿cierto? Burladores. O sea, estos que estuvieron con nosotros, estos que se volvieron atrás, estos que tienen el conocimiento, pero que se transformarán en instrumentos del diablo y que se burlarán, harán burla, harán mofa, se reirán, se burlarán de la palabra de Dios. Tenga usted misericordia, mi Dios. Gloria al Señor. Líbranos. ¿Cuántos burladores hay hoy día, hermanos? Sí, mi Señor. Gente que se burla del Evangelio, Amén. que se burla de los cristianos, que los menoscaba, que los menosprecia, que los mira en menos, Sí, mi Señor. que los encuentra que son ignorantes algunos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano, esto a nosotros nos debe producir tristeza. Bueno, estamos preocupados, por supuesto, en cierta medida, pero nos debe producir alegría. Por una sola razón. Porque en los postreros días, antes del arrebatamiento, estas cosas acontecerán. Por tanto, es una señal inequívoca de que el Señor está cerca. Así es, Señor. Porque hoy día vemos, quizás como lo revela el Espíritu Santo a través de Pedro, que este aspecto ha ido creciendo. Y si en ese pasado habían algunos, ¿cierto?, los cuales habían de alguna forma tratado de engañar, de turbar, como trayendo falsos filosofías, como por ejemplo, ¿cierto?, dice Emineo, Fileto y Alejandro el Calderero, diciendo que la resurrección ya había sido hecha. Y ellos afirmaban, estamos mal, hermano, estamos ya viviendo después de la resurrección. Y tomaban quizás, ¿cierto?, algunos aspectos y los acomodaban y los amoldaban. Los testigos de Jehová son especialistas en tomar un verso y acomodarlo, sacarlo del contexto para poder, ¿cierto?, establecer su doctrina. Gloria al Señor. Es por eso que nosotros tenemos que tener clara la doctrina, la palabra de Dios, el fundamento. Amén. Estar firme en él. Sí, No venga cualquiera, ¿cierto?, y nos engañe y nos turbe. Miramos a este Mineo, a este Fileto, que trastocaron, engañaron, trastornaron, dice el apóstol Pablo, la fe de algunos, diciendo que ya la resurrección había sido hecha. Y ahora estos burladores, estos que se burlan, ¿y se burlaban de qué? ¿De qué se burlaban ellos? Sabiendo esto que en los primeros posteriores días, burladores, andando no conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Son sensuales, son carnales, misericordia. viven en concupiscencia. Concupiscencia significa el deseo de la carne. Son carnales, no actúa el Espíritu de Dios en ellos. ¿Y qué dicen estos hombres? Diciendo y burlándose. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está lo que el Señor dijo que volvería? Y se burlaban. Nunca el Señor va a volver. Mira todos los años que han pasado. Tenemos que recordar que Pedro escribe más o menos por ahí en el año 40 y tanto después de Cristo. Y ellos dicen, han pasado 40 y tantos años. ¿Y cuál es que el Señor viene? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y se burlaban de estas cosas. Este evangelio que ustedes tienen, un evangelio de mentira, un evangelio que no tiene fundamento. Y fundamentaban su burla diciendo, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y está hablando desde el tiempo de Adán y de Eva. A esos padres se refieren. Desde el principio de la creación, dijeron ellos, no ha pasado nada. Está todo igual. Así como están todas las cosas, así permanecen. ¿Dónde está, cierto, la palabra? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está el Señor que dijo que iba a volver? Y se burlaban. ¿Cuántos burladores hay hoy día, hermano? Ateos, agnósticos, ¿cierto? Gente que se ríe del Evangelio, que tiene algún fundamento, que tiene algún conocimiento,
Y ese fundamento, ese conocimiento lo usan para desprestigiar, para hablar, para burlarse del Evangelio. Así es, Señor. Dios nos bendiga. ¿Cuánto tiempo que los evangélicos dicen que el Señor viene y nunca viene? Dios nos bendiga. ¿Cuánto tiempo que hablan de que el Señor va a arrebatar la iglesia? ¿Y cuál es que está todo igual? Todas las cosas se desarrollan en forma natural. Hay terremotos, sí, es que las placas tectónicas chocan, por eso hay terremotos. Es que lluvia, tormenta, el cambio climático. Guerras, no, pues si guerras han existido siempre. Y hermano amado, la gente acomoda insensiblemente, con una falsa seguridad, diciendo, nunca ha pasado nada y nunca va a pasar. Así es, Señor, amén. Y se burlan. Y eso es lo que el Espíritu Santo en esta mañana nos revela. Han existido burladores desde siempre, que se han burlado de la palabra de Dios, que se han burlado de nuestro Señor Jesucristo, que se burlan de aquellos que le aman y le siguen. Amén. Y que esto a nosotros nos debe traer alegría. ¿Sabe por qué? Porque es señal de los postreros tiempos. Y esto crecerá. Si hubo burladores en ese tiempo, esto irá creciendo. Y en estos tiempos, donde vemos a tantos apóstatas que se burlan, que se ríen, que hacen mofa Tenga misericordia, mi Dios. de la palabra de Dios y de este santo y bendito evangelio. Estos dicen desde el principio, desde Adán y Eva, desde la creación, todas las cosas están igual y siguen su curso natural. Gloria al Señor. Entonces la respuesta bendita es esta. Estos burladores ignoran voluntariamente. Amén. No es que no sepan, no es que no han oído, es que no han creído y se burlan, porque en sus corazones no está el Espíritu de Dios. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Cuántos de aquellos, cierto, hoy día niegan que el mundo, el universo, haya sido hecho por Dios? Así es, Señor. Y amén. buscan teorías, y buscan filosofías, y buscan hipótesis para poder explicar de alguna manera de dónde salió todo. Gloria sea al Señor. Y todas esas hipótesis y todo aquello llega a un solo punto. Bueno, ¿y quién creó ese inicio? ¿Cómo se hizo? Es que la nada, es que la nada no puede hacer nada. La nada no puede crear, porque es nada. Gloria al Señor. Tiene que haber un creador. Y allí donde chocan todos estos burladores, es allí donde chocan todos estos falsos pensadores, es allí donde chocan todos aquellos que se burlan de Dios. Alabado sea el Señor. Se burlan de su palabra. ¿Y dónde está su advenimiento? ¿Y dónde está la venida del Señor? El Señor murió y hasta ahí llegó, como todo el resto de los hombres. Alabado sea el Señor. Más dice el Espíritu Santo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, por Cristo mismo, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. No se olvide que las 3/4 partes de la tierra son agua. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vale decir, el Espíritu Santo nos hace entender que hay 3 condiciones del mundo. Está aquí revelado el mundo antiguo, el mundo presente y el mundo por venir. Gloria al Señor. ¿Qué pasa con el mundo antiguo? En el mundo antiguo, el antediluviano, antes del diluvio, tenemos que entender que está establecido en la palabra del Señor, ¿cierto? Que ese mundo antiguo
como bien lo expresa el Señor Jesús hablando con respecto a estas cosas. Mire, Mateo, vamos a Mateo en el capítulo 24, verso 37. Habló el Señor con respecto a estas cosas. Dice así el Señor: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Estaban casándose, dándose en casamiento, vivían la vida más natural. El Señor había hablado por Noé, pregonero de justicia. Viene un diluvio. Pero ¿qué hizo esta sociedad antidiluviana? ¿No creyó? Estamos tan prosperados, estamos tan bendecidos, estamos tan, ¿cierto?, engrandecidos. ¿Qué diluvio? Si ni siquiera nunca ha llovido. Y vivían confiadamente, como dice la palabra del Señor, hasta que vino sobre ellos destrucción repentina. Amén. Hasta que un día se abrió el cielo y los abismos de la tierra, el mar, un tsunami arrasó la tierra, la lluvia colmó el mundo antiguo de agua. Amén. Y perecieron. Sí, Señor. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, los hombres también vivían confiados por la prosperidad que tenían, pero vino sobre ellos destrucción repentina. Y estos ignoran voluntariamente estas cosas. El diluvio es algo que geológicamente, ¿cierto?, está comprobado. Nosotros acá tenemos cercano, ¿cierto?, un lugar que se llama San José de Maipo. Y en la montaña, ¿cierto?, porque ya uno asciende a la montaña, hay varios lugares, y especialmente había un lugar que se llama las Termas de Colina, o Baños Morales también, que está un poco más abajo. Y cuando uno se internaba, porque yo esto lo hice, se internaba un poco ahí, encontraba entre las piedras lo que se le llama neumolitas, y que son caracoles, ¿cierto?, petrificados. Y ahí uno podía encontrar distintos tipos de caracoles, de moluscos petrificados, de cientos de miles de años. Amén. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa una sola cosa, y así lo han establecido, ¿cierto?, los geólogos, que allí hubo mar, que el mar llegaba hasta las montañas, hacia esa altura estaba todo en algún momento estuvo cubierto de agua. Amén. Y no solo aquí, sino que en muchos lugares Así podemos es, Señor. encontrar en las montañas señales, ¿cierto?, Amén. de estos moluscos, de estos seres que habitan en el mar y que quedaron petrificados. Esa es una gran señal del diluvio. Gloria al Señor. Está comprobado geológicamente que hubo un diluvio. Y estos ignoran, dice, voluntariamente todas estas cosas. Aún sabiendo, pero las ignoran. Vale decir, quieren ignorarlas. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Gloria al Señor. No hay peor ciego que el que cierra los ojos y dice no. Aunque lo está viendo, pero lo está negando. Hay grandes ateos que han tenido escritos donde han llegado a esta conclusión y han dicho, ¿cierto?, tenemos que reconocer que hay un creador, pero conforme, ¿cierto?, a mi formación tengo que negarlo. Vale decir, viendo, no quieren ver. Así lo establece la palabra del Señor con respecto a estos burladores que han ignorado el mundo antiguo. Porque, como le digo, revelado tres formas o tres etapas del mundo. El mundo antiguo, como dice el apóstol Pedro, diciendo que ¿cierto?, pereció, anegado en agua. Luego habla de el mundo de hoy,
de este mundo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y luego nos habla del mundo futuro. Eso lo tocaremos en la escuela dominical que viene. Gloria al Señor. Vale decir, hubo un mundo antiguo. No están todas las cosas como estos hombres dicen tal cual. La palabra de Dios se ha ido cumpliendo conforme a lo que Dios ha establecido a través de sus santos hombres, los cuales, como dice la Escritura en este mismo libro, 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vale decir, la palabra de Dios no es simplemente algo que a alguien se le ocurrió. La palabra de Dios es profética, se cumple. 800 años, 1000 años, habló Dios. Y esa palabra se cumplió, tal cual. Gloria al Señor. 300 profecías del Antiguo Testamento hablaron de Jesús. Las 300 se cumplieron. Solo si se hubiesen cumplido 10 profecías, 10 nomás, en la ley de las probabilidades hubiese sido como que en 1000 millones de oportunidades usted hubiese tocado una vez. Gloria sea al Señor. Prácticamente imposible, por no decir imposible. Pero la palabra de Dios se cumplió. Amén. Gloria sea al Señor, porque es palabra de Dios. Y así como se cumplió la palabra profética, así también se cumplirá esta otra, que el mundo antiguo, ¿cierto? Noé, Enoc profetizaron y hablaron del diluvio, y el diluvio vino. Las Escrituras hablaron de Cristo y Cristo vino. Las Escrituras hablan de que Cristo viene y volverá, volverá. Y la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra de ahora están reservados, no para el agua, sino que ahora para el fuego. Y así como en los tiempos de Noé vino el diluvio y se llevó a esa humanidad, así también vendrá el fuego. Y los elementos se fundirán, dice la Escritura. Por tanto, estos burladores, amén, estos que se burlan del Evangelio, que se burlan de la palabra de Dios, dígame, ¿no se burlaban de Noé? ¿No decían, Noé, ¿a dónde está la lluvia? Noé, ¿para qué construye esa arca? Noé, ¿para qué hace un barco en el desierto? Es que viene un diluvio. ¿Qué diluvio ni qué nada? Gloria sea al Señor. Yo le digo, hermano, en nuestro país han acontecido varios tsunamis, pero como hacía tanto tiempo que un tsunami no se había visto, en el último tsunami, en el de 2010, mucha gente no creía que esto podía acontecer y vino sobre ellos repentinamente. Y hubo gente que murió lamentablemente por este acontecimiento. Así es, Señor. Alabados al Señor. Eso es solamente para tener un ejemplo. Y yo le pregunto en esta hora, hermano, ¿el mundo creerá que viene el juicio de Dios? Lo descarta, lo desecha. Incluso hay religiones como los testigos de Jehová que dicen que Dios no puede ser tan malo que va a destruir al mundo. Dice que todos los hombres vivirán, ¿cierto?, en paz y en armonía con Dios. Gloria al Señor. Y que ellos son, y que habrán 144.000 de ellos que vivirán con Dios en el monte de Dios. Los 144.000 escogidos. Falsas religiones. Sí, Señor. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán,
y no es algo simbólico, es literal. Alabado sea el Señor. Así como el mundo fue llevado en el tiempo de Noé a juicio, así también está reservada para esta humanidad, ¿cierto?, un juicio eterno. Amén. Gloria sea el Señor. Un lago de fuego y azufre. Cielo y tierra pasarán, y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Gloria al Señor. Y aquellos que se burlaban tanto de Noé, un día comenzó a llover. Ese mismo día, habiendo entrado Noé, su familia, y habiendo guardado una pareja de cada especie, Dios cerró el arca. Así es. Y nadie más pudo entrar en ella. Así es, mi Dios. ¿Y dónde quedaron todos estos burladores? Perecieron. Alabado sea el Señor. Dios tenga misericordia de aquellos que se burlan. Sí, Señor. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Y que se mofan de lo que la palabra de Dios dice y de lo que Dios ha establecido en su sola potestad. Bendito mi Dios. Gloria sea al Señor. Así que, como bien dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo miramos acá, y usted lo puede leer en Génesis, en el capítulo 6, ¿cierto? Cómo empieza el Espíritu Santo, primeramente llama a Noé, Sí, Señor. le da, ¿cierto?, las señales para que pueda construir el arca y qué es lo que tiene que hacer. Sí, mi Dios. Y en el verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y luego Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gloria sea al Señor. Sí, Señor. Y dice la palabra del Señor, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo, el mar, los océanos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así es, Señor. En este mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y la mujer de sus hijos con él en el arca. Gloria sea al Señor. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, dice, de todas las especies, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Así es. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el arca? Y la puerta del arca, Cristo. Y si no estamos dentro de esta arca que es Cristo, y entramos por esta puerta que es Cristo, no hay salvación. Y dice la palabra del Señor, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Sí, Señor. Gloria sea al Señor. Bendito mi Dios. Y subió mucho, y dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito mi Dios. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así es, Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Tenga misericordia, mi Dios bendiga su palabra. Amén. Pero antes de ello, ¿cuántos se burlaban de Así Noé? es, Señor. Amén. Así también estos burladores de hoy día. Amén. Pero esto también debe ser para nosotros un motivo de gozo, de alegría, porque en los postreros tiempos habrán burladores. Eso nos señala que estamos al fin de los tiempos. Sí, El Señor bendiga su palabra, añada el Espíritu Santo sobre ella una grande
bendición. Vamos a dar gracias por esta enseñanza. Dios mío, gracias te damos, Señor, por la enseñanza de tu preciosa palabra. Sí, Señor. Amén. Bendígala a usted en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestros espíritus. Permita, Señor, que entendamos que vivimos tiempos finales, peligrosos, Señor. Habrán burladores que se burlen de tu palabra, que se burlen, Señor, de lo que hoy día hemos recibido. Se burlen de aquellos que por misericordia hoy día te servimos. Señor, miramos un mundo, Padre Santo, que menosprecia tu palabra, que se burla de ella. Señor, que constituye leyes, Señor, que son contrarias a tu voluntad, que se levantan, Señor, Dios mío, erigiendo sus propios caminos, sus propios dioses, para seguirlos e ir en pos de ellos. Señor, pero todas estas cosas nos deben hacer erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Sabemos que lo que está pasando está bajo, Señor amado, Dios del cielo, lo que ya usted, Señor amado, había designado. Gracias, Señor. Ayúdanos a sostenernos firmes, a no claudicar, a que, Señor amado, ningún engaño pueda tocar su iglesia, librándonos, Señor, de toda apostasía, de todo engaño, de toda obra fraudulenta, de todo sentimiento de entretenimiento dentro de la iglesia. Porque nosotros, los siervos de Dios, no estamos para entretener la iglesia, no estamos para ser motivo de entretención de nadie, estamos para predicar tu santa palabra. Amén. Permite que tus siervos, Señor, puedan tener clara la obra, la misión a la cual les ha sido encomendado y les ha sido llamado a hacer. Muchos hoy día se dedican a entretener. Señor amado, esa no es nuestra tarea. Yo tengo, Señor, una tarea del cielo, y esa es predicar tu palabra, llevar el mensaje, Señor, entregar una palabra viva que salve, perdone y redima al hombre del pecado y lo vuelva a ti, Señor. Esa es mi tarea y no tengo otra. Señor amado, por eso te pido humildemente en estos tiempos, haz misericordia con nosotros, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y permite, Señor amado, darnos gracia para que también podamos acallar, Señor Dios mío, toda obra del diablo, en la cual se levanta, Señor, en tu contra, Señor amado, Dios mío, tratando, Dios mío, de engañar, de turbar, de burlarse. Así como existieron engañadores, también hay burladores que se burlan de ti, Señor. Pero, Dios mío, terrible será su pago. Terrible, Señor amado, Dios del cielo, será el día cuando tengan que darse cuenta que todo aquello de lo cual se burlaron vendrá sobre ellos y será destrucción sobre sus vidas. Tenga usted misericordia, Señor. Como los hombres se burlaban de Noé, Señor, hablando del arca, de la lluvia, Señor, del desierto que nunca había llovido. Y como, Señor amado, quizás le tuvieron por loco, le tuvieron, Señor amado, por una persona que había perdido, Señor, se había trastornado. Pero cuando vino, Señor, la lluvia y la fuente de las aguas vinieron y este gran tsunami, Señor amado, empezó, Dios mío, a abarcar la tierra y la lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, Señor amado, y empezaron a ver que el agua ascendía. Estos gritaban, ábrenos, Noé, pero la puerta la había cerrado usted, Señor. Amado Dios, así también como la palabra profética se cumplió, dicha por Enoc y dicha por Noé, así también en nuestros tiempos se cumplirá su palabra. Gracias, Dios mío, rogamos sus bondades y misericordia en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Bueno, amén. Saludos cariñosos, estoy viendo acá, por supuesto, nuestra hermana Yexenia Cancino dice que mi buen Dios llene de su gracia a mi pastor en esta nueva escuela dominical, y un saludo a todos mis hermanos conectados, que Dios les bendiga. Amén. Nuestro hermano Gary Arce, como ya lo habíamos dicho, bendiciones, pastor, Dios con ustedes. Amén. Gracias, mi hermano. Nuestra pastora Nancy dice, dar gracias por este nuevo día y de aprender de la hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestra amada pastora. Dice ella, que hoy llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en la hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo.
nuestra hermana María Painemal, junto a nuestro hermano Manuel Painemal, un abrazo fuerte también. El Señor les bendiga ya en la hermosa ciudad de Nueva Imperial. Un saludo también, por supuesto, a todos nuestros hermanos allá en el sur, ¿cierto? A vuestros pastores también. El Señor les bendiga. La hermana Janet, junto a nosotros, también dice: buen día, mi pastor, que el Señor le bendiga en esta escuela dominical. Nuestra hermana Janet dice: un gran saludo para mi pastora en su día, que el Señor le bendiga grandemente en este día. Así que un saludo de su hija espiritual, nuestra hermana Janet, que saluda a nuestra amada pastora Amén. por el Día de la Mamá hoy día. Así que un saludo a todas las mamás, ¿cierto? Amén. A todas aquellas madres que el Señor las bendijo al ser madres, ¿cierto? A tener sus hijos, al conocer la maternidad y también por su amor, su grande sacrificio que han tenido, ¿cierto? Al criar a sus hijos. Y también, por supuesto, recordar en este día a todas aquellas madres que han partido, de los que ya no tenemos a nuestra mamá junto a nosotros, como es el caso de nuestra pastora y quien les habla. Amén. Pero damos gracias al Señor, ¿cierto? Y nos recordamos de ellas también, no hoy día nomás, sino que siempre, uno siempre tiene el recuerdo de su mamá. Yo siempre estaré recordando a mi madre, a quien amé mucho, y uno siempre siente no haber sido un mejor hijo. Alabado sea el Señor. Dice nuestra amada pastora: ¿dónde está la iglesia? Nuestra amada pastora Marisol dice: buenos días, mi pastor, que Dios le dé la gracia y la sabiduría para hablar de su palabra. Amén. Quiero saludar a mi pastorita Nancy en el Día de la Madre, como mi madre espiritual, y un feliz día para todas las que están conectadas desde este programa. Amén. Dios bendiga, guarde a nuestra amada pastora Marisol. Amén. En este hermoso saludo que ella también le envía a nuestra amada pastora. Un saludo para ella, una mamá, una abuela, ¿cierto? Hemos sido testigos de su gran trabajo, de su gran tarea como mamá, ¿cierto? Como abuela hoy día también. Y Dios bendiga también a nuestra amada pastora, a toda su familia y a todas nuestras hermanas Dorcas, ¿cierto? Que hoy día nos escuchan y que quizás nos escucharán después. Un saludo grande también para todas ellas, ¿cierto? Un abrazo fuerte. Y aquí, bueno, está nuestra amada pastorita. Ayer las saludamos porque hoy día tenemos los servicios espirituales y le hicimos por allí un pequeñito almuerzo. La hemos tratado, los hijos especialmente, ¿cierto? Sí, Señor. Tratado de que en este día se pueda sentir muy bendecida y amada, querida. Amén. Dios la bendiga a ella. Amén. La hermana Janet dice amén, amén. Nuestra hermana Celia junto a nosotros también, saludo cariñoso para mi hermana Celia y nuestra amada pastora María, ¿cierto? Amén. Ahí tenemos, bueno, una gran mamá, Así es. muchos hijos, en tiempos de mucha pobreza, necesidad, como fue en el pasado. Las mujeres eran muy sacrificadas y abnegadas, con muchos hijos también. Y eso significa, ¿cierto?, una tremenda y una gran labor. Dios bendiga a nuestra amada pastora María. Un abrazo fuerte para ella, también nuestra hermana Celia, ¿cierto? Ella hoy día como mamá, como abuela también, y a todos sus hijos, ¿cierto? El Señor les bendiga. Un saludo grande desde acá. Nuestra hermana María Painemal dice: Dios nos ayude a estar como aquellas vírgenes prudentes, esperando a nuestro amado. Amén. Qué importante recuerda esa parte de la Escritura, ¿cierto? Esperando al amado, con aceite en la lámpara, ¿cierto? Con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Teníamos un hermoso mensaje el día sábado de la conferencia, y en ese mensaje nos revelaba el Espíritu Santo, así como la gloria de Dios vino al templo en los tiempos de Salomón, también en los tiempos, ¿cierto?, de el profeta Jeremías, como también del profeta Ezequiel, nos revela cómo esa gloria se fue apartando del templo, y un día el templo quedó vacío. ¿Y cómo fue? Dice la Escritura: paso a paso, paulatinamente. Así es, Señor. Así también muchos sin darse cuenta, el Espíritu de Dios se va apartando de ellos y van perdiendo, ¿cierto?, aquella cosa tan importante. Mire, el vaso puede ser de oro, plata
o puede ser de madera, o puede ser de barro, pero lo importante es lo que tiene dentro de ese vaso, el Espíritu de Dios. Y muchas veces, ¿cierto?, el hombre, la mujer se van colocando insensibles, se van apartando, se van volviendo al mundo, y el Espíritu Santo, que no quiere retirarse, se va retirando Así paulatinamente. es, Señor. ¿Y qué queda? Queda conocimiento, queda religión, queda templo, pero vacío. No se olvide que nosotros somos templo de Dios vivo. ¿Qué saca un templo, por muy alejado que esté? Tengo una gran Biblia, un bonito terno, una bonita ropa, va a la iglesia, pero ese templo esté vacío, sin el Espíritu de Dios. No hay una verdadera relación íntima entre aquel varón, aquella varona con el Señor. Así es, Dios nos Señor. bendiga. La religión nos salva. Es la comunión, es la relación íntima que tengamos con el Señor la que nos lleva a salvación. Porque Cristo es el que nos salva, por su gracia. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, ¿cierto? Y añada estas palabras tan precisas a nuestra hermana María, este comentario. Nuestra hermana Janet Ávila, también un saludo cariñoso para mi hermana Janet, ¿cierto? Para ella, como mamá, como abuela, ¿cierto? Su hija, su hermosa nietita, un abrazo fuerte en este día, que el Señor les bendiga en grande manera. Y un gozo de poder ver que nuestra hermana Janet también está conectada, siendo parte de la escuela dominical. Un abrazo a mi hermana Janet Ávila. Amén. Nuestra pastora dice: líbranos, mi Señor, de trastocar tu palabra, que nosotros siempre hablemos tu verdad. Amén. Gran corazón, nuestra pastora, tenga misericordia de aquellos que hablan contra tu palabra, dice nuestra pastora Nancy. Así Nuestra es, hermana Señor. Celia dice: buenos días, mi pastor Francisco, pastora Nancy y hermanos conectados. Ahí. Amén. Se los paso. No, sí, aquí lo tengo. Bendecido día a todas y para todos. Dios derrame ricas bendiciones. Gracias, mi hermana Celia. Un grande abrazo para usted también, nuestro hermano José. ¿Cierto? El Señor les bendiga y gran bendición de parte del Señor para usted. El Señor le bendiga. Dios lo bendiga, ¿no? Como yo le he enseñado. El Señor le bendiga. Amén. Nuestra hermana Yexenia dice: tenga misericordia mi Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Yexenia. Nuestra hermana Janet dice: tenga misericordia mi Señor de aquellos que no creen. Amén. Así es, Señor. Nuestra hermana Janet dice: nuestra hermana Janet, mi pastor, le deseo un hermoso día de la mamá para mis pastoras y cada una de mis hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Un saludo de nuestra hermana Janet para todas las pastoras Amén. y hermanas. Que el Señor, dice, les bendiga. Amén. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. Así que ahí hay un saludo cariñoso de nuestra hermana Janet, que siempre haya estado siempre preparado para estos días. Llega a la iglesia con un engañito para cada hermana. Siempre ha Así es, tenido Señor. esa bendición nuestra hermana Janet. Bueno, hoy día quizás no está la iglesia presencial, pero está el saludo, el cariño, el afecto es el mismo. Dios bendiga a nuestra hermana Janet, ¿cierto? Que nos envía ahí un avatar con una risa media como nerviosa. Un abrazo también. Muchas flores, gloria al Señor. Hoy día son virtuales, Amén. pero se reciben igual. Nuestra pastora Nancy dice: ¿cuántos hoy se burlan y no creen que tú, mi Señor, vienes pronto? Así es. Dice nuestra hermana María: igualmente, pastor Francisco, muchos cariños, igualmente a su amada esposa. Amén. Dios bendiga a mi hermana María desde allá, desde Nueva Imperial, allí junto a nuestro hermano Manuel Painemal, una familia muy querida, muy amada. El Señor les siga bendiciendo a todos en grande manera, ¿cierto? Mi hermana Celia dice: saludo a todas las mamitas, aunque mamitas son todos los días y los 365 días del año. Amén. A mi amada madre, con mis madres espirituales y madres en Cristo, bendiciones. Es verdad, las mamás son mamás de los 365 días Sí, del Señor. año. Y quieran o no, trabajan 7 por 7 y 7 por 24. Amén. El trabajo de una mamá no termina nunca. No. Gloria sea al Señor. Doy gracias a Dios por todas esas mamás
y esas madres a quienes hoy día, ¿cierto?, felicitamos, recordamos, no solamente hoy día, porque a la mamá no solamente, ¿cierto?, se le quiere, se le ama, sino también se le respeta, ¿cierto? Y eso es una consideración, se le cuida. Y Dios bendiga, por ejemplo, a nuestra hermana, que también ella tiene la bendición de estar al lado de su mamá, ¿cierto?, al cuidado de ella. Y eso ha sido una gran bendición también, porque nuestra hermana, nuestra pastora María, es una gran sierva del Señor, una bendición grande. Dios bendiga a nuestra amada pastora Nancy. Dice: quiero darle muchas gracias a mi pastorita Marisol y a todas mis hermanas Dorca por saludarme en este día, y que Dios las bendiga mucho y para ellas también sea un hermoso día. Amén. Amén. Siempre en mi corazón, dice Amén. nuestra pastora Nancy. Lindo. Gracias, Padre amado, por su palabra. La gloria de Dios siga estando en nosotros, que su Espíritu siga estando en nosotros, y vamos dándonos cuenta que se va alejando y apartando de nosotros. Buscarlo. Preocuparnos no estar lejos de Él. Aleluya. Así Amén. es, Señor. Qué importante, ¿cierto? Ahí hay una reflexión de nuestra hermana Celia con respecto a la palabra del Señor. Y qué importante que el Espíritu de Dios no se aleje de nosotros, sino que more en nuestros corazones. No se olvide que esta es una casa, ¿cierto? Gloria al Señor. Y el dueño de esta casa es Cristo, morando por su Santo Espíritu en nuestros corazones. Pero también muchas veces, ¿cierto?, nos olvidamos del dueño de casa. Gloria al Señor, lo desatendemos. Así Por es, eso dice: no debemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista cuando el hombre, la mujer, que es templo de Dios, el cual Dios anhela celosamente, se aparta de su presencia. Así Gloria es, al Señor, ¿cierto? Y vuelve su corazón muchas veces al mundo. Tenga el Señor misericordia, nos Así libre, es, Señor. nos haga estar firmes, mi hermano, en esta bendición tan grande que nos ha sido dada. Haya una comunión junto al Señor todos los días de nuestra vida, junto a Él. Nuestra hermana Yesenia dice: un saludo a todas las super mamitas. Amén. Le faltó incluir, incluida yo. Dios bendiga a nuestra hermana Yesenia, ¿no? Mamá hace 2 años y 2 meses, si no me equivoco. Amén. Así que Dios bendiga a mi hermana Yesenia, que está hoy día dentro de esta hermosa tarea de ser mamá. Todos los días llega aquí con sueño, que no durmió bien, porque la Emita no durmió bien, ¿cierto? Bueno, son los ir y venires de ser mamá. Y ahora la mamá nomás, bueno, el papá también tendría que cooperar, ¿no? Dios nos bendiga. Nosotros los padres, gloria al Señor, porque también hemos tenido la dicha de ser papá. Ya viene el día de nosotros ya. Amén. Ya algún día llegará. Amén. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a nuestra amada pastora que está junto acá a mí y a todas mis hermanas. Un saludo cariñoso, ¿cierto? Dios bendiga su palabra y nos vemos a la tarde en el culto a las 7. El Señor les bendiga, les guarde. Para Dios, honra y gloria, vamos a pedir la bendición. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Saludando en este día también a todas las mamás, a todas nuestras hermanas y pastoras, las cuales, Señor, han tenido la bendición de ser madres. Gracias, Señor. También te ruego, Señor, por aquellas que han cuidado tal vez los hijos de otros o de otras, Señor, con el mismo cariño y el mismo amor. Señor, gracias por cada mamá, sea biológica o no. Señor bendito, que tú les bendigas, les guardes y les llenes de tu gracia. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones y nos llene usted de su gracia, de su amor y de su bondad. Todo lo rogamos, dando a usted la gloria, la honra, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. siempre. Amén. Dios le bendiga.